Estaba leyendo Leadership de Henry Kissinger y una cosa sobre Nixon que me llamó mucho la atención. Una máxima que él repetía una y otra vez. Decía, uno paga el mismo precio por hacer las cosas a medias que por hacerlas de lleno. Entonces, si tenía una crisis en el Pacífico, pues el mismo precio lo pagaba por mandar 2 buques que por mandar la flota entera. Entonces, pues para eso mejor manda uno la flota entera de una vez. Y eso me estaba pasando con estas introducciones. Pensaba que tenía que hacerlas cortas para no incomodar demasiado, pero ahora pienso que si estas incomodan, pues incomodan lo mismo rápidas que un poco más extendidas. Y creo que estas introducciones además pueden ser útiles porque pueden darle como cierta solemnidad al podcast. Creo que pueden dar también contexto. Entonces, pues, vamos a pagar el mismo precio. Vamos a hacerlo de una vez con toda. Este se supone que era el episodio número 100 de Atemporal. Lo iba a grabar con mi buen amigo Roy Fry. Era un episodio especial. Desafortunadamente no pudimos grabarlo. La vida se cruzó, como a veces sucede. Entonces, por ahora voy a hacer como los equipos de fútbol. Cuando se retira la leyenda, entonces ya nadie más puede usar la camiseta 100. La camiseta 7, perdón. Entonces ya nadie más puede tener el episodio 100 hasta tanto Rob y yo no cumplamos con esa promesa, que ya habrá tiempo de cumplirla. Este es entonces el episodio 101 de Atemporal con Ángela Samper. Ángela es socia de McKinsey, Colombia. Siempre había querido conversar con alguien de McKinsey porque yo creo que tenía una relación de envidia. Al principio era envidia no sana, hoy en día espero que sea envidia sana con la gente de McKinsey, a quien he aprendido a valorar muchísimo lo que esa firma hace a manera de escuela en muchas personas. Uno sí nota una ventaja competitiva tremenda de quienes han pasado por McKinsey en su manera de trabajar. Son de una estructura que a mí francamente me da envidia porque no tengo esas virtudes de la estructura. Ángela Samper, además, no solo ha hecho escuela de McKinsey, sino que ha hecho carrera, lo cual me hacía preguntarme qué había resultado en ella, qué había producido en ella estar tantos años en un ambiente tan competitivo y exigente. Pues esta conversación, la verdad, me sorprendió porque su gran lección de todos estos años tiene que ver con la humildad. Y yo sé lo que están pensando, que eso es lo que tienen que decir la gente exitosa para quedar bien, que eso es lo que los estrategas de PR le recomiendan a sus clientes. Pero la verdad es que Ángela, cuando lo dijo genuinamente. Y creo que ahí esconde una lección muy potente. Sobre todo en esos cargos, en esos trabajos de consultor, en el que siempre hay que estar bien preparado y bien presentado, y que parece hay que estar siempre listo para responder todo lo que requiera un cliente. Pues la idea de la humildad, de saber reconocer cuando uno no sabe las cosas, de no contestar a la ligera, me parece que es una gran lección. Esto me llamó mucho la atención de esta conversación. Hablamos sobre eso, por supuesto, también hablamos de los límites de aprender estudiando los casos de negocios, como hacen en los MBAs en Harvard, por ejemplo. Del giro reciente de McKinsey, que es un poco superar esa crítica eterna que se hace a los consultores de que no saben ejecutar, y hoy en día son unos verdaderos socios y operadores, estos en McKinsey. Y curiosamente esta conversación terminó al final yéndose hacia la segunda montaña, que entenderán si llegan hasta el final. Esa segunda montaña que apenas empieza a escalar Ángela, y que, como verán, a mí me genera algo de susto cuando llegue. Muchas gracias a los que apoyan Atemporal. Espero que hayan disfrutado la sorpresa que les tenía. Para apoyar este podcast, vayan a los links en la descripción de este episodio, ya sea en YouTube o en Patreon. Muchas gracias y disfruten esta conversación. A mí me ha causado mucha curiosidad. Yo he tenido varios momentos en los que mi percepción de McKinsey ha mutado. Al principio era muy como, ¿por qué la gente se mete a eso como tan exigente en términos de horas? Sí. La típica de no, es que no tienen vida, solo trabajan. Pasé por ahí, luego ya superé eso.
Después me pareció como una carrera muy, como dijéramos, como muy segura, como muy predecible, ya como pues cuando uno está como en esa etapa de que quiere como algo más arriesgado. Ajá. Pero hoy en día lo Claro. veo como con, pues yo digo, qué cosa tan tesa McKinsey. Es decir, han forjado una marca hiperpotente. La gente se muere por trabajar allá y empecé a valorar algo que yo no había entendido. Es este tema de la escuela McKinsey, de que uno pasa por ahí y luego aprende un poco como Sí. a trabajar y a pensar. Empecé a ver eso y es como, sí se nota la diferencia. Es como, Sí. vienen con una estructura, es como, se siente como 3 grados de separación de la calidad de profesional casi. Entonces estoy en ese momento. Me interesa mucho McKinsey, cómo ha llegado hasta allá. ¿Tú crees que este tema de McKinsey como una marca, sí, le dicen marca empleadora, como una marca empleadora aspiracional para la gente, ha sido deliberado, ha sido una consecuencia positiva de simplemente hacer un muy buen trabajo? ¿Cómo es todo ese tema? O sea, sin duda es parte de la misión, ¿no? Dual que tiene McKinsey, porque cuando tú, si me voy un poco a la teoría y miras cuál es la misión de McKinsey como firma, es crear impacto significativo en el mundo, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde distintos tipos de impacto con nuestros clientes, pero además desarrollar y retener y ver crecer a la mejor gente, ¿no? Entonces, claramente es una parte muy importante de lo que hacemos. Dicho eso, hay épocas de épocas. O sea, hubo una época, no sé, el 2020, cuando hubo el boom de startups aquí en Colombia y había muchísima liquidez como de los fondos, había venture capital entrando, que en ese momento, un poco lo que me decías ahora, o sea, la gente veía a McKinsey más como lo anticuado y no quiero ir a trabajar en una startup. Y la arrogancia startupera era dura en esa época. Yo me acuerdo mucho de como uno de esos memes de internet, que era un video de una gente sacando unos bultos, y entonces tenían como el subtítulo como startuperos, y eran los que movían los bultos, y había uno como sobando los bultos mientras pasaban, y era el consultor. Y era un poco la imagen que tienen ellos de los consultores. Claro, a ver, y yo creo que también hay mucho mito sobre lo que hace un consultor. Tú lo decías hace un rato, nuestro rol ha cambiado un montón. Porque sí creo que había una concepción del consultor de vieja guardia que era como el señor de maletín que viene y aconseja, ¿no? Y trae la verdad revelada al otro y eso ya no es así. O sea, es un trabajo primero mucho más colaborativo, o sea, en donde el consultor también está arriesgando de su parte y está actuando como un socio en la implementación de lo que sea que se propusieron juntos. Entonces, digamos, ya no es como ayudar a limpiar el bulto, sino cargarlo juntos, ¿no? Sí. Pero eso fue un cambio drástico yo creo que en el concepto de lo que la gente creía que era McKinsey, los clientes y también las personas que trabajan en la industria, ¿no? Y a tu punto, pues siempre hay momentos de la economía en donde ciertos trabajos son más atractivos que otros. Sí. Yo creo que el mundo de startups trae muchísimas lecciones aprendidas también y nos ayudó a nosotros a generar un poco más de disrupción, a ser más disruptivos. En paralelo nosotros fuimos creando nuestra propia línea como de nuevos negocios, ¿sí? Y varios de los co-founders o founders que tú conoces hoy en Colombia de startups muy emblemáticos fueron personas que en algún momento pasaron por McKinsey, tuvieron como ese mismo drive que ahora les ves, lo tenían en su momento. Entonces, McKinsey interesantemente se vuelve una escuela para tú poder emprender, hacer nuevos negocios con clientes de pronto que tienen, no sé, una empresa ya bastante legacy, ¿no? Ponte tú un banco que lleva 100 años en el mercado, ahora quiere crear su neobanco. Terminó siendo una muy buena escuela para emprendedores, irónicamente, ¿no? Sí, pero esta línea de negocios que me mencionas, este es el mismo tema del nuevo modelo frente al cliente de consultor socio.
Sí. ¿Es eso? Ese modelo tiene dos caminos, ¿no? Okay. Está el camino de la transformación, que es que trabajas con un cliente en transformar su negocio y te alías, es decir, nuestros honorarios, un componente muy importante, se ata a los resultados a mediano o largo plazo con ese cliente. Pero eso puede ser una transformación de un negocio tradicional. Por ejemplo, no sé, una empresa que quiere hacer transformación digital de todas sus operaciones. Eso sigue siendo más, yo diría, el mundo tradicional de las compañías grandes que hoy se están haciendo un montón de preguntas de cómo seguir vigentes, ¿no? Pero luego está la otra vía, que es crear un negocio desde cero. Okay. Y en ese también nos aliamos con ese potencial socio, por ejemplo, no sé, un fondo de emprendedores que quieren crear un negocio desde cero, tipo consolidando varios de ellos y quieren llegar rápido al mercado. Hubo un país en donde hicimos algo por el estilo. Había 7 compañías financieras que querían crear su propio atacante digital. Okay. Sabían que necesitaban escala, porque si lo hacían ellos chiquitos, todos separados, sí, no lograban llegar a la escala necesaria, y nos asociamos con los 7 participantes, sí, para crear ese nuevo negocio. O sea, desde contratar el talento hasta desarrollar las aplicaciones o lo que fuese que requería la arquitectura tecnológica. Y pues eso sí se siente como un startup completo. De hecho, ha habido personas de McKinsey que luego de tener esa experiencia terminan yéndose de CEO al nuevo negocio. A ese nuevo negocio. ¿Y qué ven en McKinsey? Es decir, por ejemplo, en el caso de estos 7 emprendedores financieros que dicen, vamos a arrancar un nuevo negocio digital, busquemos a McKinsey porque ellos saben mucho de este mundo, o porque ellos, ¿qué? Mira, yo creo que son 2 o 3 aspectos. Lo primero es como las lecciones aprendidas. Claro. O sea, tú poder buscar en literalmente todo el mundo qué ha pasado sobre ese tipo de negocio. Te pongo un ejemplo. Quiero poner una billetera digital. Sí. Yo cuando hablo de eso con mis clientes, que son principalmente instituciones financieras, soy muy escéptica porque nosotros hemos visto muchas billeteras fallar. Claro. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Antes de meterle tanta plata a una cosa como estas, piense realmente qué ecosistema va a construir que vaya de la mano con su billetera, porque si no, son innumerables los casos que hemos visto de clientes súper entusiasmados que van, construyen su billetera, piensan que van a competir muy activamente en el mundo digital, sí, y terminan desperdiciando toda esa inversión, ¿no? Y la billetera no termina escalando, no termina monetizándose, no hay un business case real alrededor de cómo volverlo, sí, no, rentable. Y yo creo que eso, el tú poder traer esas lecciones a una persona que está empezando a crear un negocio que pues ya existe en otras partes del mundo, sí, para mí es una de las cosas más invaluables, porque es tener, digamos que cierta inteligencia que construyes a partir de esos aprendizajes. ¿Dónde vive, Ángela, esa inteligencia, sí, ese repositorio de conocimiento? ¿En dónde vive? ¿En la cabeza de los socios, en la cabeza de los juniors, en un Google Docs que se llama McKinsey Casos Billeteras Digital? Muy buena pregunta. Yo creo que es un poco de todo lo que acabaste de mencionar. Okay. Sí vive un poco en la experticia de la gente. Sí. Vive en el talento que tenemos. Antes nosotros contratábamos ingenieros industriales como yo. Y ahora pues, hay una multiplicidad de carreras, sí, skills muchos más técnicos, analíticos y demás. Sí. Y hay un tercer componente que no mencionaste que es muy importante, y es que McKinsey ha adquirido diferentes empresas que construyen un expertise muy técnico. Por ejemplo, Lobo. Hace poquito McKinsey compró Lobo en LATAM, que es una agencia de mercado digital que se encarga de desarrollar mercadeo digital desde el punto de vista del performance, ¿sí? Entonces se asocia con agencias, por ejemplo, creativas o de contenido creativo, y potencia mucho más esas campañas para que un cliente específico
digamos, potencie o venda mucho más en su canal de mercado digital. Eso para mí es acumular ese conocimiento. Al final te terminas dando cuenta que no estás solo como en el consultor tradicional, sino que hay que buscar un poco más allá, ¿no? Y como esa hay varios ejemplos. Quantum Black, que es una firma global de analítica avanzada y de inteligencia artificial. Si no tuviésemos esa capacidad como de congregar diferentes talentos, creo que puedes acumular muchos documentos, pero ahí es donde está la verdadera potencia en tener perfiles y que realmente se complementen. Sí. Me estabas contando cuando los 7 emprendedores financieros buscan a McKinsey. Entonces, lo primero es, McKinsey en cierto sentido es como si fuera como el sabio de la tribu, ¿no? Pues como una persona que ha vivido mucho y es como muy experimentada porque ha visto muchas cosas. No necesariamente por edad, sino pues por tamaño y por escala, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué más lo hace atractivo para alguien que quiere empezar un nuevo negocio? Como para invitarlos de co-founders, pues, básicamente. Claro. Pues yo creo primero distribuyes el riesgo. O sea, si yo fuera un founder, yo estoy pensando en crear un negocio que naturalmente va a ser riesgoso, porque el entrepreneurship en Latinoamérica es riesgoso, a pesar de que pueda tener muy buenos upsides. Qué bueno aliarme con alguien que me esté asegurando distribuir correctamente ese riesgo en la implementación. Okay. ¿Sí? La idea puede ser muy buena, pero si tú no tienes como las capacidades correctas para implementar, llegar primero al mercado, crear una arquitectura tecnológica que sea capaz de aguantarte el escalamiento, conseguir aliados, ¿no? Entonces, en eso es una persona o es una institución que te está ayudando a distribuir todo ese riesgo que tienes en la ejecución. A los emprendedores exitosos que vemos, ¿no? Detrás de ellos han venido miles de emprendedores no exitosos y pues la sociedad tiende a sesgarse por el caso que conoce, pero no necesariamente por el caso que no conoció. Claro. De miles y miles de personas que intentaron crear eso, que perdieron plata creando eso. Entonces, si yo pudiese distribuir mi riesgo de alguna mejor manera, además tengo un aliado que me está siendo bastante determinado en qué resultados vamos a llegar, se está comprometiendo a hacerlo conmigo, ¿por qué no hacerlo? ¿No? O sea, ¿cuál es mi alternativa? Hacerlo solo, comerme yo todo el riesgo de ejecución, ¿verdad? Y darme cuenta tras 4 o 5 años que pude haber ido a una velocidad distinta. Ese para mí es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la limitación de aprender de business cases? Es decir, cuando uno va al MBA de Harvard, que entiendo que es mirando casos de negocios, casos históricos. Ejemplos, claro. Ejemplos. Pues uno está metido en el mundo de la casuística. Y claro, yo creo que una de las cosas que tiene la casuística es que le da a uno una sensación de control impresionante porque uno cree que todo es extrapolable al caso personal. Sí, claro. ¿Cómo piensas tú las experiencias pasadas que se puede aprender y tal vez que no? Bien, pues lo primero es, yo creo que es muy bueno aprender del pasado, pero no sesgarte por. Es decir, y va en ambas vías. No porque al otro le haya ido bien, entonces a mí me va a ir bien, porque hay un riesgo gigante de implementación que el ser humano suele subestimar. Sí. Y lo veo todos los días de mi vida, en mi trabajo, uno cree que las cosas van a ser más fáciles de lo que realmente terminan siendo. Sí. Pero también puede ir en la otra vía, ¿no? Que es, no porque haya habido casos fallidos, significa que yo no lo voy a lograr, ¿no? Entonces, yo creo que la magia y la bondad de tener esa lógica de business case, como pasa en los MBAs, y de entender qué pasó, es como para tener esa retrospective view de cómo lo hubiese hecho yo diferente, pero no para guiarte únicamente por esa situación. Me acuerdo ver muchos casos como del típico Blockbuster y Netflix,
Y hace poco tuve una discusión sobre eso en una oportunidad que se dio. Hay una startup que quiere comprar a un jugador muy antiguo. Okay. Y cuando estamos teniendo la discusión, pues la startup cree que esa industria se va a ir así en picada. El jugador, pues que es muy grande, dice, no, o sea, este está completamente loco. Sí. Me acordé de ese caso. Dije, ¿será que estamos como en la víspera de que esto vuelva a pasar en esta industria? Y yo creo que uno sí o sí tiene que tener esa perspectiva. Sí. Pero solamente el futuro te irá dando un poco la razón. Yo lo que creo es que uno sí o sí tiene que prepararse para distintos escenarios. Y ese jugador tradicional que es tan escéptico a que ese pequeñito se lo termine pues absorbiendo el día de mañana, por lo menos debería preguntarse qué tiene que hacer para ser más disruptivo. ¿Sí? Y si yo fuera Blockbuster hace X años, al menos me habría preguntado qué es lo que está haciendo bien Netflix, que está creciendo tan rápido, en vez de tener una visión como legado, ¿no? Patriarcal de que yo acá voy a estar siempre y no me va a pasar nada. Sí. Para eso sirve. Claro que cuando uno repasa esos casos, Ángela, también le da como por lo menos a mí me da la sensación de que estaba facilísimo. ¿Cómo no lo vieron, cierto? Pues Kodak, Instagram, Blockbuster, Netflix, es como obvio les iba a pasar. Y yo no sé si uno hubiera estado allá, pues si eso era... ¿Tan evidente? Si hubo tanta negligencia como luego en el caso uno la lee. Nunca es tan evidente. Y todos los días pasa lo mismo. Por eso te ponía este ejemplo. Esta compañía grande no se cree lo que le está diciendo el otro. Y sí, ya viendo la situación, puede ser que falten muchos años para eso, pero nuevamente, las preguntas hay que hacérselas. Y yo creo que si fuera tan evidente, pues no habría sucedido, ¿no? Sí. También hay, por ejemplo, no sé, ejemplos muy grandes en retail en el mundo que hoy tienen unas ventas digitales muy pequeñitas y siempre dicen, no, pero es que aquí Amazon no va a entrar porque es que a este país no les interesa. Hasta el día que un inversionista se dé cuenta, una todos esos países chiquitos, consolide esa demanda y decide entrar. Entonces, al final, esa capacidad de aprender sobre el pasado es simplemente para que tú te hagas las preguntas correctas hoy y digamos, tengas también la humildad para reconocer que pueden pasar cosas que tú nunca te imaginaste y que en su momento las veías poco creíbles, ¿no? ¿Cómo mantiene uno la humildad siendo una persona que trabaja en McKinsey? En el sentido de que, por un lado todo el mundo quiere trabajar en McKinsey y por otro lado muchas organizaciones se sueñan poder contratar a McKinsey. Pues es una buena pregunta, pero te la voy a cambiar por esta afirmación. Que es, yo creo que si uno no desarrolla la humildad, no crece en McKinsey. Okay. Punto. Y ese es como otro de los mitos, ¿no? Mitos y semirrealidades. Yo creo que todos pasamos por una época de sentir que tienes más herramientas que el otro. Entonces el cliente no puede implementar y el cliente le falta talento y el cliente tiene sus problemas. Pues claro que tiene problemas. O sea, si no, no existiría esta industria, ¿sí? Todos tenemos problemas. Sí. Pero mantenerse en esa actitud te vuelve muy prepotente frente a los clientes que también han generado un patrimonio y han demostrado ser muy exitosos en muchos otros aspectos. Entonces, para mí un componente clave de mi carrera y que me acuerdo del día en que lo aprendí de otro socio mío, un mentor, es ser humilde y reconocer que primero uno no se las sabe todas. No es como que yo vengo de McKinsey, entonces tengo la verdad revelada. En cambio, tú no tienes la verdad revelada. Eso no es así. Al contrario, yo creo que lo que hace un buen consultor es dar una perspectiva distinta. O sea, cuestionar un poquito el status quo, sí, que puede ser que en algunos casos haya muchos sesgos, mucho tradicionalismo. Sí. Y sobre todo, ayudar en la resolución de esos problemas, ¿sí? Tú mencionabas al principio que te
te llama la atención cómo en McKinsey las personas son estructuradas, saben organizarse frente a la solución de problemas. Yo creo que eso es un gran skill que uno puede compartir con los demás y entrenar a otros equipos. Pero si tú llegas con la actitud de criticar al otro porque no tienes skill o de que sabes más que el otro, te vas a quemar. En algún momento vas a entender que eso no es una verdadera relación. No es un trusted relationship. Cuando tú tienes un trusted relationship y que está basado en la confianza que yo me tengo con un cliente, no es un sentido de superioridad, ¿sí? Es más bien un sentido de amistad y de sociedad a largo plazo. Es como si tú te aliaras hoy con otro amigo tuyo de la universidad para hacer una startup. No lo estás viendo como menos, ¿no? Entonces creo que la humildad se subestima al principio y es muy fácil criticar, súper fácil criticar. Sí. Y luego te vas dando cuenta con la vida y con la experiencia que eso es uno de los componentes más importantes para ser un verdadero socio de la firma y ser una persona en la cual tus clientes realmente confíen, ¿no? Ya que fuiste en contra de las reglas del podcast y me cambiaste la pregunta, por lo menos compénsame contándome la historia de ese día que aprendiste la humildad. La lección de humildad. Ajá, ¿cómo fue? Fue con otro socio y como te contaba, uno cree que siempre tiene la razón, porque además a mí me criaron para ser bastante vocal. Entonces, cuando yo tengo un argumento, soy bastante argumentativa, como que quiero convencerte a ti de que eso es así. Y eso es, yo creo que en medio de todo es un muy buen skill. A los abogados les pasa mucho que se vuelven muy argumentativos, muy persuasivos. Pero llega un momento en donde puede que estés equivocado, ¿no? Y me pasó con otro socio senior que él tenía una opinión muy distinta a la mía. ¿Sobre un caso? Sobre cómo calcular un impacto para el cliente. Y yo seguía y de una forma como súper terca. Sí. Y él como que me cogió y me dijo, mira, yo aprecio mucho el que seas así, el que tengas esa energía, pero realmente en esto, y me lo demostró, me dijo, estás equivocada. Y me dijo, it's fine to be wrong. O sea, cuando uno se equivoca en algo, o sea, pensaste que la cosa era A y en verdad no era A, lo interpretaste como no era. Al menos a mí me ha pasado toda la vida que me sentía amenazada, como que mi integridad se estaba amenazando porque me equivoqué en una ecuación del Excel. Sí. Y ahí entendí que no. ¿Te quedó grabado eso? It's fine to be wrong. Me quedó absolutamente grabada porque me di cuenta que el ego reacciona muy defensivamente cuando uno se equivoca y se expone y quedas expuesto frente al tema de que tuviste un error. Hay dos formas de reaccionar: o defenderse y como tratar de seguir convenciendo al otro que no, es que claro, como yo lo interpreté distinto, por eso es que lo vi diferente. O decir, tienes razón. Sí, creo que tienes razón y es una mejor forma de verlo de como yo lo estaba viendo. ¿Cuál de las dos posturas es más madura? ¿Sí? La segunda. Es decir, uno no siempre tiene que ganar todas las peleas, no siempre tienes que quedar como el que realmente tuvo la razón al final del cuento. Y eso me cambió muchísimo, porque yo sí sentía como cierta vulnerabilidad y además en un entorno en el que se evalúa mucho tu intelecto, o sea, como equivocarse. Claro. Uno tiene la interpretación de que más o menos todo el mundo va a pensar que ya no sirves para nada. Sí. Y no es así. O sea, yo creo que es más la madurez personal decir, pues todos somos seres humanos, los clientes, los consultores, tenemos derecho a equivocarnos, pero además con cierta integridad y madurez de seguir adelante y pasar la página y ya está. Entonces, eso siempre lo recordaré. It's fine to be wrong. Qué difícil hacer ese reajuste. Sí. Llegando pues en ese entorno, claro, lo que uno se imaginaría es que uno tiene que ser muy seguro de sí mismo, casi bordeando la arrogancia.
un poco. Y pues lo que aprendiste es todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, y que también es ser seguro, ¿no? Porque uno Sí. poder tener la seguridad personal para decir No sé. que el otro tiene razón, o que no lo sé, pero lo puedo averiguar. ¿Y ustedes dicen no lo sé? Claro. Sí. A clientes. Yo creo que es un error pensar que uno sabe todo y a veces, ¿sabes? Como que está el instinto de responder y de repente primero no es tan asertiva tu respuesta. Y segundo, terminas tú metiéndote y los clientes se dan cuenta. O sea, cuando uno no sabe de algo, es preferible decir, ¿sabes qué? Mira, ese tema prefiero que lo veamos offline, te quiero traer a la persona, ¿no? Que quedar como que intentaste compensar y llenar el hueco de una forma o no tan profesional o no tan madura, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje, eso se gana con los años. Uno también muchas veces cae en la trampa y no quiere decir que uno no pueda también como ir desarrollando diferentes conocimientos. No siempre tienes que ser el ultra experto para hablar de un tema, porque hay muchas cosas que son sentido común. Pero si realmente en la conversación estás sintiendo que no estás respondiendo de la mejor manera, creo que no hay nada de malo en reconocerlo y eso también es ser seguro de sí mismo. ¿Sí? Desde un aspecto mucho más humilde y menos prepotente. Sí. Creo yo. ¿Qué ves tú en los recién ingresados a McKinsey? Año 1, año 2, ¿qué es lo más común que amerita redireccionarse, corregirse? ¿Cuál es como la recomendación más común que tú le das a la gente que entró a McKinsey? Sí, buena pregunta. Porque también veo muchas cosas lindas de las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Algo que crea que se debe corregir, las expectativas. Ok. Cuando la gente entra a McKinsey, y creo que pues es normal que pase, hay muchas expectativas sobre cómo debe funcionar la firma. Yo me imaginé que iba a poder trabajar en, no sé, solamente en este tema digital, que es el que me fascina. Claro que existe la opción, pero todo es un camino, todo es un recorrido, como a todos nos tocó aprender, a veces no en el proyecto fascinante que te soñabas, sino en uno un poquito menos fascinante, pero que te enseñó mucho. Sí. Eso, sin duda. Yo creo ¿Te que... pasó a ti? La brecha de expectativa, realidad. Honestamente, yo fui bastante flexible al principio, como que no me sesgué tanto a solo quiero trabajar en esto. Y de hecho, sí me pasó que yo trabajo mucho en banca hoy en día. Y me acuerdo de analistas decir, no, yo nunca voy a trabajar en banco, qué aburrido. Y hoy en día es algo que me apasiona profundamente, el sistema financiero y entender cómo funciona y cómo funcionan los bancos y cómo generan negocio, pero a la vez generan impacto en la sociedad porque pues bancarizan a la gente. En ese momento no entendía nada de eso. Yo pensaba que eran como unos señores con maleta y no me parecía como tan intrigante. Sí. Y hoy le veo tantos otros colores y aspectos a la cosa que yo sí creo que uno llega como con unos sesgos. No, nunca quiero trabajar en operaciones porque eso suena aburrido y resulta que, no sé, tienes mucha afinidad con esas personas, te gusta trabajar en esas cosas, te energiza cambiar de ambiente. Entonces, eso, las expectativas. Yo creo que uno en la vida y en la edad, sobre todo en la que entras a trabajar, te va mucho mejor si estás abierto a las posibilidades y aprendes cosas que nunca pensaste que te fueran a gustar versus ya casarte... como en todo en la vida, casarte con un tema ya demasiado que tú creías que iba a ser el que te gustaba y de repente ya no te da tanta energía, ¿no? Hay una frase buena de Flaubert que es: todo es lo suficientemente interesante si se mira durante un largo tiempo. Sí. A veces uno tiene el prejuicio vago de... Mucho prejuicio. No, banca es muy aburrido, pero después uno lo empieza a mirar y es como, eso es más interesante de lo que yo pensaba. Total. Y uno también va cambiando en sus intereses. Sí. Hay mucha
hay cosas que se vuelven como muy sexys durante cierto tiempo. Entonces hoy lo digital es súper sexy, no sé qué tal. Pero creo que no necesariamente te forma en todos los aspectos. Y de hecho hacer cosas que a uno no, al principio no le gustan tanto, te forma mucho más. Sí. En resiliencia, en la capacidad de manejar tu propia frustración. Y ¿Es un trabajo son, frustrante? por momentos, claro que lo es, como todo trabajo. Pero creo yo que el tipo de transformaciones que hacemos son reales, es decir, no todo sale bien. Sí. Estás haciendo una iniciativa, no sé, comercial de ventas y el mercado se va para el piso y esa economía empieza a funcionar mal. Es súper frustrante que tú, pues, le pongas todo el esfuerzo y aún así haya cosas que no salen como tú esperabas. Por eso hablo del manejo de la frustración, porque no es factible no sentir frustración. Seguro lo vas a sentir en algún momento, pero ¿cómo la manejas? ¿Qué aprendes de eso y cómo eso te hace más fuerte en vez de estar todo el tiempo pues amargado y desesperado porque algo no salió como pensabas, ¿no? Sí. Y en la parte del negocio que no es de consultor / socio, la frustración más grande es haber sacado las recomendaciones finales, el caso, y luego no verlo reflejado en la realidad, o sea, una ausencia de implementación. ¿Dirías que esa es la más grande o no? Pues sin duda es una. Yo recuerdo hacer un proyecto muy bonito con el sector público hace muchos años. Era un tema de educación que a mí me apasionaba tremendamente. Pero claro, era muy desde la estrategia, desde la recomendación, desde coja este documento de 500 láminas y no se implementó. En ese momento hubo unos cambios de gobierno, lo que fuera, Sí. ¿no? Y no se dio nada. Y yo decía, o sea, nos matamos todos tratando como de, además un tema súper apasionante que uno de verdad quiere ver claro. que suceda. Y no pasó nada. Y yo decía, ok, no, pues claro, es una de las grandes frustraciones. Yo creo que por eso es que la industria se ha ido cada vez más yendo hacia hacer las cosas juntos porque pues de verdad que es un desperdicio en la inversión de un cliente. Claro. Sea quien sea el cliente, puede tener las mejores intenciones, pero pucha, pues yo también los entiendo. O sea, no, pagar por una estrategia y por tener un buen documento, por más de que ese documento sea súper meaningful desde el punto de vista de los análisis, todo lo que quieras, pero al final, ¿qué es lo que realmente tú materializas de eso? ¿No? Dicho eso, yo creo que ese componente estratégico es muy apasionante. O sea, uno derivar creativamente cómo solucionar las cosas, qué marco conceptual traer, ver ejemplos de afuera. Eso es un pedazo que a mí todavía me apasiona mucho. Pero sin duda hay que conectarlo con la ejecución, o sea, con que se materialicen esas ideas. Sí. Como pasa en todas partes. Lo mismo pasa en una startup. La idea puede ser muy bonita de resolver una falla del mercado, pero si eso no se vuelve una realidad, pues... Sí. Qué curioso que digas lámina en vez de diapositiva. Ahorita vi que Andrés Cadena también decía lámina y yo dije, ¿sí? ¿Será una directriz de McKinsey? No, realmente es un ni diferencial, me acuerdo. es el verdadero diferencial. Oye, cuéntame un poquito cómo funciona tu mente cuando arrancas un caso. Y te lo pregunto porque una de las cosas que resaltaba las personas a las que interrogué antes de esta interrogación es tu habilidad para resolver problemas. Casi como una fascinación por los problemas. Mientras que mucha gente, los problemas es como, esta es una tormenta en mi vida, para ti es como una especie de rompecabezas que dices, qué interesante. ¿Cuál es el problem solving methodology de Ángela Samper? ¿Cómo funciona tu cabeza así? Buena más café? pregunta. No, tranquilo. Pues cada quien tiene su manera, ¿no? A mí lo que más me ha ayudado es romper el problema en pedazos. Okay.
¿sí? Suena súper obvio, pero a mí me sirve mucho categorizar las ideas. Es decir, te pongo el ejemplo contrario, que es, vamos a volver una empresa más rentable, no sé. Bueno, puedo hacerte una lista de 500 cosas que podrían mejorar la rentabilidad, ¿cierto? Pero cuando es esa lista hiper larga, gigantesca, desestructurada, mi mente no funciona así. Yo necesito empaquetar las ideas. Entonces, escoger primero, bueno, cómo funciona un P&G. Hay ingresos, ok. Dentro de ingresos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y dentro de ingresos hay diferentes tipos de clientes o diferentes tipos de producto. Luego entonces me voy a los costos y en los costos también hay diferentes tipos de costos. Me sirve mucho armar como esas ramas que te llevan a ti a la solución. Y vuelvo y digo, es súper simple, lo sé, pero muchas veces uno entra directo al modo problem solving y se te olvida el empaquetar un poco y el ordenar un poco tus ideas antes de hablarlas, ¿no? Y pasa mucho, un cliente te pregunta, bueno, ¿pero qué hacemos con esto? Y uno, no, pues ya, no, uno siente la necesidad de responderle y casi que como que desembuchas lo primero que se te vino a la mente, y lo primero que se te viene a la mente no necesariamente suele ser lo mejor, pues es intuitivo, pero puede no ser la mejor respuesta. Yo prefiero como think before, o sea, pensar antes de decirlo y buscar empaquetar un poco la respuesta para de esa forma ser mucho más exhaustiva, tener una respuesta más estructurada. Solo eso ya te ayuda muchísimo. Y que ya dentro de esos caminos que tú mismo pintaste, vayas seleccionando ideas. Eso es una muy buena forma como de resolver un problema, ¿no? ¿Cómo se ve eso tangiblemente? Esto es una hoja de papel y entonces dice ingresos en un lado, costos en otro lado. Y luego una lista de preguntas, de actividades. De posibles acciones que lo mejoren. Entonces, retomemos el ejemplo del P&G, que es un ejemplo real. En un cliente, suponte que, no sé, el producto de tarjeta de crédito no está dando plata. Entonces, es que entender qué es lo que está pasando, ¿sí? O sea, si son los ingresos operacionales, es decir, pucha, la tasa de interés no está bien, o la cuota de manejo no está bien, o qué es lo que está pasando, o no son los clientes correctos, o no me están usando la tarjeta de crédito, ¿no? Como que ir una línea por línea, entendiendo. Entonces, ok, si no te están usando la tarjeta de crédito, ¿qué acciones puedes hacer para que usen más la tarjeta de crédito? ¿Sí? Yeah. Y así vas por cada uno, entendiendo cuál es tal vez la causa, y eso lleva a una acción. Entonces, muchas de nuestras transformaciones terminan en múltiples iniciativas, ¿sí? Iniciativas que alguien dentro de la organización tiene que llevar a cabo, implementar, ponerle un plan de trabajo, cuantificarlo. Y a veces nuestros clientes se frustran o se quejan porque es como un poquito tedioso pasar por todos esos pasos. Okay. Es más fácil empezar a trabajar y ya. Pues tú no te has tomado el tiempo para pensar, oiga, pero ¿a cuánto puedo llegar con esto? ¿Cuánto es el máximo potencial? Claro. Puede ser que lo implementes, sí, implementes por salir del tema, pero no llegaste al máximo potencial. O no tengas un plan concreto para hacerlo. Entonces nosotros en eso somos un poquito a veces, ¿cómo se dirá? Tercos e insistentes en que las iniciativas tienen que tener un método detrás. O sea, tienen que tener un planning detrás. ¿Sí? Y va a lo mismo que hablábamos. No salir a correr a implementar. Claro. Sin haber pensado, venga. Es por lo general lo que la gente quiere hacer porque no quiere seguir teniendo por supuesto, el porque, problema. Claro, y hay urgencia y no tenemos todo el tiempo del mundo, pero nosotros normalmente las transformaciones sí las iniciamos con algo que llamamos el bottom-up planning, que es sí sentarse, casi que modo war room, a planear todo lo que va a pasar. Porque son demasiadas cosas a la vez. Y si no las planeas, si no tienes como una mirada ya un poquito más estructurada, imagínate
al cabo de un año hiciste una cantidad de cosas y no supiste si eso tuvo el resultado Sí. que querías, si lo hubieses podido hacer mejor, si fuiste acorde al plan o no fuiste acorde al plan. Es como si las compañías no tuvieran un presupuesto y solamente trabajaran y a ver qué logro. Sí. No, hay que tener un plan, hay que tener una ambición. Y eso, aunque es jodido, no es lo más reconfortante del mundo, sí te ayuda mucho. De los casos que salen mal, ¿qué tanto el problema, luego ya haciendo el post-mortem, qué tanto el problema estuvo en no entender bien el problema original de la compañía? Es decir, ustedes los llama un cliente, les dice, necesito que hagan esto o tengo este lío, pero qué tanto escudriñan ustedes y investigan a ver si ese sí es el lío. Claro. ¿O qué más está pasando? Ajá. No, sin duda. ¿Y cómo se hace esa investigación? ¿O Pues qué funciona bien en esa investigación? Lo que funciona bien es tomarte el tiempo para entender todo lo demás que está sucediendo. O sea, las transformaciones por lo general empiezan con eso, que es una fase que nosotros llamamos una diligencia independiente, que es como que viene un externo y te mira desde afuera y dice, uy, yo veo que acá hay algo por hacer, o si lo comparo con benchmarks, usted podría estar un poquito mejor en ingresos, ¿está? El cliente normalmente tiene una hipótesis que es, no, yo estoy jodido en gastos porque crecí mucho los gastos del año pasado. Claro, cuando empiezas a ver desde afuera, en esa diligencia independiente, empiezas a entender que, claro, no, los gastos crecieron, pero porque hubo una fuente de ingresos que también creció, pero no se manejó de la forma más eficiente. Entonces, nosotros sí típicamente cuestionamos un poco los supuestos de entrada, como tú me dijiste que necesitabas ver este tema, pero ¿por qué no hacemos una diligencia un poquito más amplia? Y así te ayudo a que la respuesta sea más exhaustiva. Te pongo otro ejemplo. Muchos clientes vienen con la necesidad de hacer algo digital. ¿Por qué? Porque el mundo se los está pidiendo, ¿no? Yo quiero hacer transformación digital. Buenísimo, pero eso cuesta mucho. O sea, hacer una transformación digital te cuesta equipos tecnológicos, cambiar tus cores, cambiar tu arquitectura. Y mucha gente no necesariamente se percata de todo lo que acarrea hacer una transformación digital. Entonces, normalmente hacemos un esfuerzo de eficiencia en gastos tradicionales que financie esa transformación, ¿no? Entonces, ¿quieres hacer una transformación digital? Hazlo de la manera correcta para tu flujo de caja. O sea, optimiza gastos que hoy podrías optimizar para que eso tú lo puedas financiar, ¿sí? Pero si fuera, o sea, el cliente pues te llama preguntando por la transformación digital. Pero ahí le estás dando una solución a que esa transformación digital sea sostenible y él lo pueda financiar o ella lo pueda financiar sin necesidad de, no sé, meterle aún más capital, etcétera, ¿no? Siempre hay que mirar los distintos ángulos, siempre. Así haya una hipótesis muy clara de, sí, pero es que acá el problema es la venta. Bueno, muy bien, pero si el problema es la venta, pues me tengo que adelgazar un poquito en gastos porque no puedo darme el lujo de ver solamente uno de los pedazos del problema, ¿no? ¿Cuál es el error más común que cometen ¿cómo se le dice a los jóvenes McKinsey? Los Young McKinsey. Analistas. A los analistas de McKinsey. En términos de investigación. Ustedes se mueven en 1000 industrias diferentes. Obviamente no tienen todo ese conocimiento en la cabeza, sino que les toca investigar y aprender de la industria, de lo que funciona, de lo que no funciona, entender bien un problema investigando. ¿Cuál es el error más común investigando? ¿Cómo se puede investigar mejor algo sobre lo que no se tiene conocimiento? Yo creo que el error, no sé si es el más común, pero es el que yo pienso que definitivamente hay que evitar, y es solo dejarte guiar por tu líder, ¿no? Entonces, la mejor forma de investigar es cuando tú lo haces de forma autodidacta. Es decir,
tú te pones a leer, investigar, cuestionar, le preguntas a varias personas, oye, tú estuviste en otro proyecto, ¿no? Y acá, ¿qué te sirvió? Tal. O llamar a varios expertos. Yo me acuerdo cuando yo era analista, hay un portal que nosotros tenemos como de documentos. Yo me bajaba todo eso y me lo leía como para llegar a la reunión, como medio sabiendo del tema, ¿no? Okay. Hoy en día creo que... Perdón, ese es un portal, ese es el cerebro externo de McKinsey. Ese es uno de los portales que hay, sí. Yeah. Es interno. Sí. ¿Y es de casos anteriores? Claro, es como de casos sanitizados, o sea, no sabes la información de ningún cliente en particular, pero sí como los frameworks, las formas de estructurar los documentos. Entre más curiosidad intelectual tengas, sí, más vas a aprender. No es un tema de, no, es que le pregunté a mi jefe y él me dijo... Es como cuando uno todo se lo pregunta al profesor en una clase, pues vas a tener la opinión del profesor, sí. ¿Cierto? Pero hay tantas otras formas de aprender de tus compañeros, de otros profesores que conociste, de leer cosas que te interesan. Eso para mí es el principal error. Quedarte con la opinión de tu jefe. Yeah. Es que le pregunté a mi jefe quién es este experto y ya. No, tú te puedes meter, puedes mirar quiénes son todos los expertos, llamarlos directamente, ¿no? Hay un tema como de ser autodidacta y no depender de lo que una persona te diga. Ese para mí es el principal. Y entonces tú antes te descargabas todas esas cosas del portal, no sé qué, llegabas a las reuniones preparada, pero no sé si me vas a contar algo de que pasó un switch. No, que eso me ayudó mucho a desarrollar una perspectiva propia. Ya, o sea, claro, el portal pues, de McKinsey. Sí, mi jefe me decía, no, es que hay que hacerlo así. Como yo ya me había investigado otras formas de hacerlo, entonces yo le decía, me parece súper bien, pero yo le agregaría tal cosa. Entonces le traes una perspectiva a tu líder en vez de siempre hacer lo que tu líder dice. Ya ¿no? te entendí. Sí. Eso desarrolla carácter, desarrolla que tú tengas una opinión independiente de lo que piensan los demás, que seas propositivo. Y eso pues es una receta fundamental. Sí. Si siempre actúas con lo que te están diciendo los demás, luego cuando tienes que ser independiente es más difícil desarrollarlo. ¿No? Sabes que una de las cosas que me quedó grabada en la cabeza, que me contó Pedro alguna vez, yo no sé si en este podcast se puede hablar de Pedro, pues, pero bueno. Yo creo que sí. Yo no sé si tú se la dijiste, pero me acuerdo que era justo cuando yo empezaba a trabajar. Yo trabajé solo 6 meses de mi vida. Después ya eso sí que no era lo mío. Y con ese jefe, digamos que yo no sentía como suficiente confianza para preguntarle como cosas sobre mi desempeño. Entonces, pues Pedro hablándome un poco del feedback, y me acuerdo que me compartió algo que creo que tú le dijiste. Sí. No sé si es secreto industrial, pero me quedó marcado desde entonces. Yo uso esa frase, es una de las máximas de mi vida. Y es, Pedro, tú hablas mucho, pero comunicas poco. No sé si fuiste tú. Pero también en mis averiguaciones previas, digo esto porque en mis averiguaciones previas, mucha gente resaltó también el hecho que eres muy querida. Eres una persona muy amable. Y a veces hay una actitud, yo creo que muy vieja guardia en el mundo de los negocios, de que para mandar hay que ser mandón, en el sentido de que hay que ser medio bravucón. O una persona pues no necesariamente dulce, porque entonces no se lo van a tomar en serio, o no le van a hacer caso, o no va a ser tan efectivo lo que le está diciendo. Cuéntame tu estrategia de la amabilidad. Surge genuinamente de ti. ¿Cómo es eso? Bueno, pues me pone muy, muy contenta como el que los demás perciban esa capacidad de poder llegar a ti de una forma más cercana. Yo creo que, y Pedro seguro te podrá hablar de
varios momentos en donde también he tenido, no sé, que ser dura o que haya momentos difíciles de manejar o de confrontar. Pero creo que algo que sí tengo muy claro es como un estilo como más de formar una relación y una amistad que de dirigir, ¿sí? Okay. Y obviamente todo tiene su límite, digamos. Uno como líder o jefe de un equipo también tiene un límite en que tanto puedes, no sé, volverte el mejor amigo de todo el mundo. Pero en definitiva no estoy en el extremo de solo dirigir. ¿Por qué? Porque no me da tanta energía. A mí lo que me da energía es ver a la gente crecer. Y ver a la gente brillar. O sea, yo me acuerdo, no sé, hablando de Pedro, que lo he visto crecer en sus diferentes roles. Eso me genera mucha satisfacción. Y sé que él a mí me lo cuenta con la confianza, porque desde un inicio tuvimos mucha confianza de compartirnos las cosas. Que haya habido una que otra situación en donde, no sé, yo haya tenido que ser un poquito más fuerte en mi comunicación, más directiva, por supuesto. Pero creo profundamente en que las relaciones humanas van por encima de dirigir. ¿Sí? Y eso sí es un estilo de liderazgo. ¿Cómo aprendiste eso? Es lo que más me da energía. Yo creo que hay gente que le da energía a dirigir, como ser el general, y eso está comprobado en esto que hablábamos de las fortalezas de Gallup, sí. de qué tipo de líder eres. Sí. Ya no recuerdo cómo se llama esa. Hay una encuesta que también muy similar, en la que tú respondes el tipo de líder que a ti te gusta ser. Y hay de todo, ¿no? Hay el líder soñador, esta gente que es como tipo, ¿no? Que inspira es más por la historia que la narrativa que tienen. Sí. Hay otros que inspiran más porque son generales del ejército y son capaces de movilizar al que sea, y pues eso se necesita en ocasiones, ¿sí? Y hay otros como yo que ven más energías en la conexión y en la empatía con los demás, pero no sin perder, digamos, una capacidad de dirección o una capacidad de confrontación. Sí. Ayer tuve una discusión dura con uno de mis clientes y creo que lo que salvó la situación es que somos muy amigos. Ya. Y como que es cuando tú tienes un enfrentamiento con un amigo, pues hay como ciertas maneras de manejarlo, ¿sí? Entonces yo creo que simplemente ¿qué te da energía como líder? Si lo que te da energía es ver que las cosas lleguen a su éxito y por lo tanto ahí es donde te enfocas. Sí. O lo que te da energía es ver a la gente crecer más allá del resultado. Y no digo que no me interese el resultado, claro que sí, pero sí creo que tengo un estilo de liderazgo distinto al estilo, digamos, más directivo, que también en ocasiones pues es muy necesario. Y todos tenemos un poco de cada componente. Pero el día que estés como en un momento difícil de liderazgo, ahí es cuando surge como tu estilo más natural, ¿no? ¿Cuál es la habilidad más necesaria pero que te resultaba menos natural, que has tenido que aprender y que has tenido que forjar en estos años en McKinsey? Las conversaciones incómodas. O sea, dar una mala noticia o confrontar en ocasiones me costaba mucho trabajo, ¿no? O cuando no estás necesariamente de acuerdo con la postura de una persona que es bastante senior y tal. Eso a mí me generaba bastante ansiedad. Porque tendía a ser una persona muy pleasing, como muy complaciente, fácil de trabajar, ¿no? O sea, argumentativa, pero pleasing. Sí. Sí, porque una cosa es argumentar y otra cosa es ir en una vía distinta frente a la forma de trabajar. Entonces, te puedo poner un ejemplo. Sí, teníamos el debate, pero al fin y al cabo terminábamos llegando a una conclusión y como que yo ahí me montaba. Así no hubiese ganado mi argumento. Hoy en día soy una persona mucho más crítica de siempre montarme en el camino de los demás o hacerlo porque los demás me esperan que yo lo haga, ¿no? Y en eso he aprendido lecciones duras de vida,
de pensar mucho en lo que los demás quieren que yo haga y sea versus lo que yo quiero hacer. Y a eso me refiero con ese estilo, pues que uno lo va evolucionando a lo largo de la vida. Eso ha sido probablemente mi mayor lección. Y yo durante toda mi carrera, sí, pues siempre tuve una postura, digamos, menos cuestionadora sobre el sistema, sobre la forma de trabajar, sobre qué me daba energía. Y hoy en día me lo pregunto mucho más. O sea, soy una persona muy diferente a la que era antes. Wow. ¿Desde hace cuánto eres una persona muy diferente a la que eras antes? 2 años, por ahí, que es cuando yo creo que uno ya entra a un periodo de la carrera en donde me sentí muy agradecida y muy satisfecha como por muchos aspectos del camino, pero también empecé a tener otros cuestionamientos desde la vida personal de que me llenaba, o sea, ¿cuál es el concepto de ser verdaderamente feliz? O sea, yo creo que cuando uno es muy jovencito y está empezando su carrera, al menos a mí me pasó, yo necesitaba sentir que era independiente y que podía valerme por mí misma. Toda la vida tuvimos problemas de plata en mi familia, entonces siempre fue como con las uñas. Graduarme del colegio, graduarme de la universidad, no sé qué. Entonces había una necesidad muy profunda de estabilidad financiera, o sea, de independencia financiera, de poderme demostrar a mí que yo era capaz. Inclusive creo que por eso mismo estudié ingeniería mecánica, que me parecía bonita, pero ante todo era porque era un reto, ¿sí? Y demostrarle a los demás también, o sea, tener una postura en la sociedad de, oiga, yo soy capaz de salir adelante y a mí nadie me para, ¿no? Hoy en día ya no tengo esa... O sea, soy completamente consciente que uno puede tener estabilidad financiera sin que eso te obsesione, ¿no? O sea, sin que eso sea lo único que te mueve en la vida. Pero hay momentos en donde sí te va a mover o en donde quieres, no sé, desarrollar credibilidad en un tema. Quieres poder desarrollar tu propia red. Y hoy yo ya pasé, desde hace 2 años, como te decía, vengo haciendo como un journey mucho más personal de qué es lo que realmente quiero en mi vida profesional, en mi vida personal. Y creo que me fui despidiendo como de ciertas heridas de la infancia, no es necesario demostrarle todo el tiempo a la gente de lo que tú eres capaz. Tampoco es necesario. Es una gasolina muy buena. Por supuesto. Y yo creo que es lo que hace que muchos de nosotros salgamos adelante. Pero llega un momento de la vida en donde ya no es la única gasolina, ¿sí? O donde ya entendiste que pues eso es un componente, pero también hay muchos otros componentes, desde lo personal, desde lo familiar. Habrá gente que es desde lo espiritual, desde muchos otros aspectos, como que tu gasolina no puede seguir siendo la misma que cuando tenías 23 años. Si es la misma es porque probablemente no te has hecho todas las preguntas que te tienes que hacer. Ese ha sido como mi cambio personal. Pasé de tener una gasolina. Sí, cambiaste de gasolina. Cambié de gasolina por completo. Y ahora busco... hay un libro que se llama... Sí, que me lo recomendaron algunas mujeres líderes, que se llama From Success to Significance. Es ese cambio, ¿no? Es el de querer ser exitoso a querer hacer algo que de verdad te llene. Y pues tú me lo decías cuando empezaste a investigar el tema del podcast y por qué la gente se sentía feliz en su trabajo. Es exactamente esa sensación de pasar de, es que quiero ser bueno en lo que hago, quiero ser exitoso, quiero poder declararme una persona exitosa, a quiero poder declararme una persona feliz y satisfecha y realizada en muchos aspectos, ¿no? Ese es el cambio. Tremendo. Oye, quiero ser muy respetuoso con tu tiempo, pero también quiero hacerte 153 preguntas. Son las 11. ¿Tienes 10 más? Sí, tengo fresh. ¿Qué hora es? Sí, tranquilo, ya. Habla además de la energía. ¿Cómo has aprendido a manejar la energía?
¿Y dónde entra la fiesta en ese aspecto y Tomorrowland? Perdón, tengo informantes, lo confieso. ¿Quién sabe quién habrá No puedo decir el nombre, pero no fue reconocido? Pedro. Ya, bueno. Buenísima pregunta y está conectado con lo que acabamos de hablar. Yo creo que uno tiene como una faceta en el trabajo, ¿sí? Pero el ser humano es una caja infinita de facetas. Una que a mí siempre me ha caracterizado es la música. Yo adoro y disfruto en exceso como el poder, no sé, escuchar música, ir a conciertos. Siempre me ha marcado en mi vida. Más de lo que yo me hubiese imaginado. Entonces, siempre he entendido que si no hay un equilibrio, o sea, sí, hay gente que habla del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, otra gente que habla de, no sé, el ego y el alter ego, llamémoslo como queramos llamarlo. Yo hoy estoy firmemente determinada a explorar ese otro hemisferio que es que yo creo que la felicidad a largo plazo solo se desarrolla si desarrollas ambos aspectos de tu vida, ¿no? Y siempre habrá eso. Siempre habrá el aspecto racional, el que debo hacer, el hacer, el yo soy no sé quién de tal compañía, y el irracional, emocional, el ser tú mismo, el que eres cuando nadie está viendo y que no eres un empleado de una compañía, sino eres tú como persona, tu personalidad. Y en eso siempre he sentido como una afinidad muy grande como con los conciertos, con los grandes, digamos, entornos en donde uno puede explorar artistas, qué sé yo, ¿no? Entonces sí, estuve en Tomorrowland este verano. Me pareció espectacular. Yo he ido a muchos festivales de música. ¿Eres más de festivales que de conciertos? Es decir, ambos. ¿Sí? Ambos, o sea, sí, me encantan. He ido a Lollapalooza, he ido a Coachella, aunque había ido a los de Estados Unidos, que eran como los más cercanos, pero nunca había ido a un festival así en Europa y me pareció espectacular. O sea, como la lógica de tener una producción... ¿Tomorrowland es en Europa? Es en Bélgica. Sí. Muy divertido. Muy, muy divertido. ¿Y cuál ha sido el concierto más memorable de tu vida? Puedes incluir alguno que hayas visto en un festival. Sí. Por supuesto. Muchos. El primero que viene a la mente. Difícil de escribir. Coldplay fui. Lo que pasa es que soy un poquito más rockera. Festivales que me hayan llenado mucho. Coachella. Recuerdo con mucho cariño. ¿Pero alguna presentación en particular de algún artista? Por ejemplo, la primera vez que vi a Guns N' Roses en Coachella, a mí me encantaba el rock como americano, ¿no? Cuando estaba en el colegio. Sí, me acuerdo mucho de ese. Acá en Colombia también ha habido unos muy buenos. Carlos Tangana, lo vi hace relativamente poco. ¿Quién? ¿Perdón? Tangana, Tangana. Ah, es que le dices Carlos. Sí. ¿Es amigo de la casa o qué? Sí. Mi amigo Carlos. Tangana me pareció increíble. Una cúspide después de la vida. Sí. ¿Sabes cuál me gustó mucho? Porque además me gusta mucho, o sea, no tengo un género y tampoco soy de esas que dicen, no oigo reggaetón. Claro que oigo todo. Sí. Me gustó mucho el de Miley Cyrus. Hace como, no sé si un par de años. O sea, la potencia, la voz, la energía. A mí eso me genera muchísima energía. Toda la familia de mi papá son músicos, o pues muchos, y trabajan como en artes, digamos, teatrales, performance, y la verdad es que sí es como una vena. Entonces eso me mueve mucho y creo que uno nunca debe perder como cierto infantilismo. Es que yo ya estoy grande, entonces ya no voy a... La verdad es que la vida a uno siempre le trae sorpresas y ese tipo de eventos generan esa energía. Sí. ¿No? Pero no quedas destruida luego 2 semanas y cómo vas a trabajar un trabajo tan intenso después de Coachella o de Nike.
O sea, sí, es agotador. Pero Sí. por lo general, no sé, te tomas unos días de vacaciones, te la tomas un poquito más relajado. Y eso es lo otro. Yo creo que McKinsey, cualquier trabajo, pues que sea, digamos, un trabajo en donde tú le estás metiendo mucho de tu tiempo, de tu dedicación, Sí. hay que aprenderlo a manejar y a dosificar, ¿sí? Porque es un eterno dispensador de oportunidades para crecer. Entonces, Sí, el trabajo nunca se acaba. nunca se acaba y siempre te están motivando a que avances y avances, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con el ego. No, es que llevo 3 meses en este rol y ya me están diciendo que por qué no hago el siguiente rol. Buenísimo. Pero el trade-off que eso tiene con tu energía, con tu capacidad de prever mejor los temas en ese rol, o sea, cógela suave. Un año más, un año menos no va a cambiar como en el gran scheme of things, como dicen, tu capacidad de ser exitoso y de ser feliz. Entonces, cuando uno como que se arrebata, esa es la palabra, arrebatarse, es como, tampoco tiene que ser así, ¿no? Y yo creo que todo este tema del lifestyle y de cuánto le dedico, a medida que vas creciendo te vas dando cuenta que eso no necesariamente es lo que te lleva a ser bueno. No está directamente correlacionado con las horas. Entre más horas trabajo y me mato, entonces mejor me va. No necesariamente. Yo creo que está mucho más correlacionado con tu madurez, Sí. con desarrollar relaciones mucho más profundas con tus equipos y con tus clientes. Y eso no viene con horas de Excel, digamos. Sí. Viene como con lecciones de vida, una madurez personal distinta. Al mismo tiempo, mucha gente joven teme, por ejemplo, si, digamos, terminó de trabajar un día o pues, ya no da más, le da miedo irse a la casa más por un tema de signaling, ¿no? De qué va a decir esto sobre mí si me ven saliendo a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche y no a las 9. No sé cómo sea el caso en McKinsey, pero yo asumiría que tiene una cultura que conduce a eso, a que mucha gente está trabajando muy duro y es mal visto constreñir el trabajo a menos horas. Pero al mismo tiempo hay no sé si conoces la ley de Parkinson, No. que dice que el trabajo se expande para rellenar el tiempo disponible para él. Sí, claro. Entonces, claro, entre más como tiempo entre más tiempo más lo diluyes y tal vez podría hacer la misma cantidad de trabajo en menos horas. Correcto. Pues tú hablabas como de las nuevas generaciones y ahí no alcancé a mencionar, pero una de las cosas lindas que yo he visto pasar en estos 13 años es cómo eso ha ido cambiando. O sea, sí reconozco que hace unos 13, 14 años, o sea, había un poco ese mood de está la gente en la oficina por la noche, entonces, ¿no? Uno como que era esa vieja escuela. Sí. Con mucho cariño, yo también viví mucho de eso. De hecho, yo era así. O sea, yo me moría de la ansiedad los fines de semana, entonces decidí a trabajar el fin de semana para llegar más preparada el lunes. Y está más en uno de lo que uno cree. Okay. Y yo le escribí a algunos jefes que ya, no sé, por ejemplo, estaban teniendo ya sus primeros bebés o lo que sea, y no me respondían el fin de semana. Y me enseñaron a mí a que el fin de semana, o sea, no esperes que yo te responda. O sea, tiene que ser algo muy urgente, o si no, yo me voy a desconectar. Y yo lo aprendí, como que aprendí a manejar mi ansiedad. Y cuando yo me volví gerente, lo tenía mucho más claro, ¿no? Entonces, fíjate cómo se va generando como un círculo virtuoso en que antes, hace 15 años, cuando te ibas a la oficina a las 8, 9, 10 de la noche, había un montón de gente. Hoy a las 6, 7 de la noche ya no hay nadie. Puede ser que, no sé, te tocó trabajar un poquito más porque mañana hay algo temprano jodido, pero nuevamente el camino sí se está abriendo a que no te importe tanto el que ya no, está la otra persona y entonces yo me tengo que quedar. Y al punto de ser complaciente, ese es un ejemplo. O sea, yo creo que uno sí crece con ciertos paradigmas. Sí. Es que yo no me puedo ir antes que los demás. Bueno, pues hay que tener un poquito la personalidad y la madurez, decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a ir a esta hora, tengo un compromiso, si se necesita algo de mí, pues estoy pendiente, ¿no? Entonces, creo que la evolución ha sido muy buena, pero está más en el individuo
de lo que uno cree, ¿no? Y está en todos nosotros que lo vayamos manejando. Y que no nos dejemos llevar siempre por esa ansiedad como de quedar bien con los demás, claro, y de ser el mejor y yo no tengo pues ninguna falla. No, eso tampoco te lleva a nada bueno. Te lleva a sobreobsesionarte con el trabajo, a desgastarte más de lo necesario. Sí. Sí. Última. Ya que hablaste de ¿cómo es? From Success to Significance. Hay también un libro muy bueno, un libro que no he leído, pero de un autor muy bueno que a mí me gusta mucho, que se llama David Brooks, que se llama The Second Mountain. Entonces, la primera montaña es esta, la del éxito profesional, luego hay que volver a empezar a escalar otra montaña, que es como un poco el tema que me contabas. Pero yendo a la primera montaña, para una persona joven, ambiciosa, ¿hay algún libro que te haya parecido especialmente relevante, especialmente potente como para ayudarle a uno a encauzar la ambición, a trabajar mejor, a whatever? Un libro. No, esta pregunta sí no te la voy a responder. Aprendizaje. Sí. ¿Algún aprendizaje esencial para esa primera montaña? Pero en términos de primera montaña, no en términos de que luego hay otra montaña, sino... Claro, porque para la segunda hay muchos libros. Sí. Pero para la primera, aparte del que ya hablamos, que es la humildad, sí, que yo creo que para mí fue el principal aprendizaje en esa montaña. Sí. O sea, el tener como un tema de confianza personal, eso que llaman del confidence, pero sin pasarte a ser arrogante. Yo creo que esa es la principal lección. Y es un símbolo de madurez. Yo me acuerdo cuando estaba pasando en ese proceso de pasar de associate partner a partner, que pues es todo un proceso, te hacen una evaluación global, viene un socio de otra parte y te entrevista y no sé qué. Y una de las cosas que él más me preguntó, porque no sé, veía que yo había hecho una carrera relativamente acelerada y quería como testear si yo de verdad estaba muy lista para ser social. De lo que más me preguntó eran cuáles habían sido mis errores, mis fallas. ¿Por qué? Porque sin duda hay un componente de madurez. ¿Sí? Tú puedes ser el más inteligente, el más teso, ¿no? Pero si eso no viene acompañado de una madurez personal, créeme, se va a notar. Claro. Y me lo dicen también los clientes. Hay un concepto del seniority. El seniority no está en las canas, está en la madurez. ¿Sí? Tú puedes ser el niño chiquito, o sea, que parece el niño chiquito frente al otro. Te vas a ver mucho más senior y mucho más seguro si tienes esa madurez personal a que si no la tienes. Entonces, eso para mí es lo más importante en esa primera montaña. Es la gente confunde intelecto, ¿sí? O como saber de cosas y tal, con seniority. Y no siempre el que más canas tiene es el que más madurez tiene frente a una situación o frente a una persona. Esa sería mi lección. No lo leí en un libro, pero lo aprendí. Y lo aprendí mucho de mis clientes. Sí. Cuando me iba bien en mis clientes y desarrollaba relaciones muy profundas como con clientes ya de verdad así muy senior, mucho más senior que yo, entendí que es porque ellos conectaban con esa madurez. No es que estuvieran buscando 40 años de experiencia, ¿no? Ya. Eso. Oye, y Pedro, hoy en día, pues, ¿qué tanto comunica, qué tanto habla? ¿Cómo está la proporción? O esa la dejamos. Yo no sé si fui yo la que le dije eso, pero comunica muchísimo. Y es un gran ser humano para quienes no lo conocen. Oye, pues muchas gracias. Esto ha sido un gusto. Bueno, no, a ti.